Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues en el nombre del Señor en esta tarde vamos a tomar un momento para poder pues invocar el nombre del Señor. Yo quiero que usted, en el afán del día, de su corre, pues quisiera que en este momento usted se pueda tranquilizar o concentrar un poquito, porque vamos a invocar el nombre del Señor y pues en este vaso de imperfección, pues el Señor, yo confieso y creo que el Señor puede utilizarme para poder ser edificación suya. Así que antes de poder empezar, vamos a clamarle al Señor por misericordia para que esto que se vaya a mencionar sea de edificación, así como fue para edificación mía. Solo me voy a poner Mi Dios amado, en esta tarde queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder presentarnos delante de ti, suplicándote, mi Dios, que en este momento, pues mi Dios, sean apartado todo afán, sea quitado de nosotros toda inquietud, mi Dios, y que la paz que tú nos puedes dar, Señor, venga en este momento a nuestras vidas, para que podamos recibir de tu alimento, que podamos recibir de tu palabra, Señor, para edificación de nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta tarde yo tengo la oportunidad de presentar ante ustedes pues un tema que ha sido pues indicado por nuestras autoridades de la congregación de Monte Gerizim, y yo he titulado este tema el ser del reino. En prédicas anteriores, o hermanas y hermanos que me han antecedido, pues han mencionado mucho sobre el tema de nacer de nuevo. Y meditando en estos días, ahí sí que en estos días, porque no fue solo un día de poder pensar, de poder leer la palabra, porque obviamente es un poquito de nervios de estar frente a ustedes, pues yo recuerdo que siempre he escuchado de muchas personas o de familiares o personas que están a mi alrededor, en que en algún momento han deseado poder regresar el tiempo. En algún momento lo han dicho y han pensado, ojalá pudiera regresar el tiempo para ir a corregir los errores o cambiar las decisiones que en determinado momento se tomaron, que pues cambiaron el rumbo de nuestra vida. Esto podríamos mencionar que pudieran haber sido decisiones que se tomaron en ese momento por inmadurez, ¿verdad? Por falta de experiencia. También decisiones que se pudieron tomar a la ligera, cuando hay una gran oferta y uno desea pues adquirir un bien o algo, o una membresía, no sé si a alguien le ha pasado, que ahí está la gran oferta y uno viene y la adquiere, y hasta después se da cuenta que fue una mala decisión, ¿verdad? Entonces he escuchado que hay personas, o hemos dicho, pues quisiera regresar el tiempo para no haber cometido ese error. Incluso decisiones como haber dejado los estudios, o no haber tomado la decisión de una carrera que realmente me apasione, o con que yo tenga la vocación para ello, o incluso no haber tomado un trabajo que en ese momento se le abre a usted la puerta para adquirir un trabajo y no lo toma, y después, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo tomé? Porque posiblemente pudo haber sido una buena decisión, pero en ese momento no lo tomó. Entonces, también me viene a mi mente deudas decisiones de que uno toma, a veces contrae una deuda y dice,
¿por qué lo hice, verdad? No debía haberlo hecho. Y decimos, pues, ojalá pudiera regresar el tiempo para poder enmendar esa parte, ¿verdad? Y cambiar mi forma de pensar. Entonces, hasta el día de hoy, científicamente se ha demostrado que no podemos hacerlo. Y es por eso que, como no se ha demostrado físicamente, a nosotros los seres humanos o a la carne, nos es muy difícil entender esa parte de volver a nacer, de nacer de nuevo. Creo que una vez me decían, bueno, ¿será que en el futuro nosotros vamos a cambiarnos de un lugar hacia otro de forma inmediata? Y pues yo creo que no va a ser así, porque si no tendríamos que desintegrarnos y cambiar nuestro estado físico, ¿verdad? Pero como yo les menciono, como se menciona en la Biblia, en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe esto de regresar, ¿verdad? No, porque como no lo ha visto, como no ha sido una experiencia para la carne, para el ser humano, o sea, realmente es una locura de forma natural, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con regresar el tiempo. Por eso es que yo quería mencionar un poquito de esto, porque para el ser humano le es dificilísimo entenderlo, porque como no lo ha visto, ¿verdad? No lo ha visto, no lo ha experimentado, entonces el nacer de nuevo de forma espiritual, pues obviamente es una locura también. Quisiera aclarar que el nacer de nuevo, para mí, pues es una parte como un ente espiritual, y es un beneficio para mi ente espiritual. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con la carne, porque el nacer de nuevo es el que le da vida a mi espíritu. Y es donde aquí la carne no aprovecha para nada. Es por eso que la carne y el espíritu tienen una contienda o no tienen relación. Y es donde, como la carne no ve un beneficio en nacer de nuevo, entonces dice a la carne, pues para la carne no le aprovecha en nada este aspecto. Entonces, es por eso que en Juan 6:63 dice que el espíritu es el que da vida. La carne, pues ahí lo dice, de nada aprovecha. Y las palabras que he hablado hoy son espíritu y son vida. Entonces acá claramente dice que el nacer de nuevo es para el ente espiritual, a nuestro ente espiritual, y no es para la carne. Fíjense que los días martes nosotros tenemos el privilegio, ahí sí que es un gran privilegio poder reunirnos con los jóvenes de nuestra congregación, y nosotros hemos aprendido muchísimo, nos hemos edificado, y yo sé que ellos también se han edificado. Hago un paréntesis a los padres que todavía no han visto que sus hijos estén congregando en este ministerio juvenil. Pues quiero hacerles la invitación para que lo hagan. Quiero agradecer también a los padres que han estado pendientes de que sus hijos estén conectando. Déjenme decirles que es una tarea ardua, pero en conjunto creo que vamos a poder hacer jóvenes de bien. Y pues quiero invitarles a los padres que todavía no han hecho que sus hijos estén ahí al pendiente de este ministerio. Estos son los martes a las 6:30 de la tarde. Solamente son 45 minutos, así que están cordialmente invitados. Pues yo les decía que el significado de nacer de nuevo, esto viene de muchos aportes que hicieron los jóvenes. Pues uno mencionaba es volver a ser creado, ¿verdad? Y entonces el otro decía, bueno, el nacer de nuevo es nueva vida. También mencionábamos que es resucitar. Y también recordar que resucitar a alguien que está resucitado, su condición actual es tener muerte. Entonces, recordemos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y
Él vino y nos dio vida. Y entonces el nacer de nuevo es resucitar, regresar a la vida. Pero nuestra condición actual es pues, muerte. También tocábamos un concepto del cambio de mente. Y nosotros lo podríamos podríamos mencionar que el cambio de mente es como cambiar nuestra perspectiva. Y voy a dar un poquito de conceptos de lo que es una perspectiva. Una perspectiva dice que es la que contempla o visualiza al mundo o a las cosas solo de un punto de vista, ¿sí? O sea, o solo de un solo ángulo. Yo recuerdo que mi mamá, perdonen que haga mención de ello, pero son ejemplos míos, ¿verdad? Entonces creo que pueden ayudar porque lo he vivido. Y dice, yo cocino de esa forma, ¿verdad? Y siempre lo he hecho de esa forma. Y solo de una costumbre, de una secuencia que se hace de la misma forma y no hay ningún cambio ni un ajuste en lo que se hace. Y eso es la perspectiva, ver las cosas tales como son. Por ejemplo, cuando usted se va a su trabajo, ya tiene una ruta establecida por dónde va a pasar y no la cambia, ¿verdad? No la cambia porque esa es la que usted hace todos los días, la ruta que usted hace todos los días y posiblemente haya un bache ahí, usted ya sabe que el bache está ahí, pero usted sabe que lo tiene que pasar porque lo pasa siempre pasa por ese lugar y toca que pasar por ese bache. Entonces, la misma perspectiva son acciones que se convirtieron en una monotonía, ¿sí? Yo voy a la iglesia, cuando yo voy a la iglesia, pues preparo mi cuaderno, preparo mi ofrenda, canto, saco mi cuaderno, anoto y guardo mi cuaderno y regreso y se vuelve una monotonía. Entonces puede ser también es tener esa perspectiva de hacer lo mismo siempre. Entonces, pero vamos a mencionar algo sobre el cambio de esa perspectiva. Y el cambio de una perspectiva es aquella que permite ver diferente el entorno. Y cuando usted viene el mismo ejemplo, usted viene en la misma ruta que todos los días y de repente usted cambia esa ruta y usted puede notar que hizo menos tiempo o hizo más tiempo. Entonces, cuando usted tiene un cambio de perspectiva o cambia su mente, pueda tener diferentes resultados. Y ese es uno, por ejemplo, también cuando llueve. Cuando llueve uno tal vez usted tiene planes para poder salir y de repente cae un gran aguacero y ya no puede hacerlo. Y se bloquea por completo y tal vez hay molestia, hay enojo de que usted ya no pudo salir. Pero el cambio de perspectiva es ver las cosas de diferente forma y decir, ok, bueno, no pude salir, entonces ¿en qué más puedo aprovechar mi tiempo? Eso es cambiar la perspectiva. Cuando no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, cuando nosotros salimos tarde a alguna cita y lo primero que hacemos es ponernos nerviosos porque ya vamos tarde e incluso nos enojamos, nos molestamos con nuestra familia porque ya vamos tarde, pero cuando analizamos y cambiamos nuestra perspectiva, decimos, ok, yo salí tarde porque sin duda alguna Dios me libró de algo. Y ese es el cambio de mentalidad, ¿sí? Es ver de diferente forma las cosas. Vamos a ver, ¿qué más? Déjeme decirle que en el cambio de perspectiva tiene un principio básico. Si cambia mi perspectiva, pues va a cambiar mi resultado. Es el mismo ejemplo que yo les digo, ¿verdad? Si yo camino por la misma ruta todos los días y de repente yo hago un ajuste a esa ruta, pues mi resultado va a ser diferente. Va a ser llegar más tarde o llegar más temprano. Entonces, un cambio de perspectiva es aquella que si cambia mi perspectiva, el resultado también va a cambiar. Eso quisiera que ustedes lo tengan bien claro. Son
son conceptos que nos pueden ayudar a entender lo que sigue de lo que estamos conversando. Otro principio básico es que el cambio de perspectiva no cambia mi realidad, ¿sí? No cambia mi condición actual, no cambia mi situación, no cambia mi problema, no cambia mi necesidad. Pero sí es un punto de partida, o yo soy potencialmente apto para poder empezar a cambiar. Y pues en Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, dice. Al contrario, dice. Esa es en la DHH, hermano. Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, o sea, le está diciendo: no vivan igual, no vivan en este sistema, sino que, o sea, o cambien, dice, cambien su manera de pensar para que así su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, primero en el verso de Romanos 12:2 dice: muy bien, están en un sistema complicado. Para poder cambiar su manera de vivir, primero deben cambiar su manera de pensar. Entonces, primero vamos a empezar a cambiar nuestra perspectiva de lo que es el nacer de nuevo, el resucitar. ¿Y cuál es la condición actual nuestra? Primero es que nosotros tenemos que estar claros, hermanos. Una, que nosotros, ya se los había mencionado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, ¿sí? Esa era nuestra realidad actual, ¿sí? Bueno, nuestra realidad, no la actual, sino que en la realidad. La otra es que nada bueno heredamos de nuestros padres. O sea, aparte de que teníamos delitos y pecados, traemos encima de nosotros una gran contaminación. Y tercero es que hoy en día tenemos una gran confusión, que es la Babilonia espiritual, que tenemos una gran confusión, un sistema que nos bombardea día con día. Día con día estamos siendo acechados por tanta información que nos distrae y que nos lleva cautivos al pecado. Entonces, con el cambio de perspectiva, usted ya sabe cuál es la realidad, ¿verdad? Usted ya conoce de dónde viene y qué oportunidad la oportunidad que tiene para cambiar. Y el cambio de perspectiva, un principio básico es que no cambia su realidad, pero sí tiene el potencial para poder hacerlo. Y yo me recuerdo, y ahorita que pasaron las Olimpiadas, yo miraba a muchos corredores de 100 metros, 200 metros y creo que 1000 metros planos, en que ellos tenían un potencial porque estaban listos para salir a la carrera. Así estamos nosotros. Si nosotros sabemos cuál es nuestra condición y tenemos en nuestra mente el que tenemos que cambiar nuestra realidad, déjeme decirle que somos aptos para poder hacerlo. Pudiéramos decir también, hermanos, que es suficiente cambiar nuestro modo de pensar para poder ser del reino. Pues déjeme decirle, hermanos, que no es suficiente. El solamente tener las cosas en la mente, solamente tener el conocimiento, no me hace entrar o ser parte del reino. Y se lo voy a decir por qué. En Juan 3:3 dice: Jesús les dijo, Juan 3:3, Jesús les dijo: te aseguro, creo que es la versión de HH también, te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Repito, no puede ver el reino. Ahora vamos a ver Juan 3:5.
dice, te aseguro, dice, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí hay dos versos que se parecen, pero no son lo mismo. En uno habla de ver y el otro habla de entrar. Y yo quisiera pues ver si hay algunos, espero que hayan algunos hermanos conectados. Hermano David, ¿me ayuda a ver si hay algunos hermanos conectados? Gracias a los 15 hermanos que están conectados. Dios les ilumine, Dios les ayude a entender esto, hermanos. Yo quiero hacerles una pregunta. Cuando usted tiene hambre y pasa por su restaurante favorito y usted siente el aroma, no voy a decir marca, no voy a decir nombre de restaurantes porque no hay derechos, y usted pasa por ese restaurante y siente el aroma de la comida, del buen gusto, del buen sazón de ese su restaurante, ¿usted qué quisiera? ¿Solo ver el restaurante o le gustaría entrar al restaurante y comer de esa comida? Vamos a ver si alguno de los hermanos ahí se anima a decir ver o entrar, dependiendo de su respuesta. Diga ver, si usted quiere solo ver el restaurante de lejos, o quisiera entrar. Lo hago porque no me quiero sentir tan sola en esta plática bueno, ahí hay una hermana que dice quiere entrar. Amén, qué bueno que usted quisiera entrar, hermana. Le voy a dar otro ejemplo. Si a usted lo invitara a ir a un partido ¿de dónde, hermanos? Del Real Madrid, ¿verdad? Y de repente le dan la opción de que esté en un restaurante para poder ver el partido. Y le van a dar su comida, le van a dar un espacio preferencial y usted va a poder ver el partido. ¿O usted qué prefiere? Entrar al estadio y vivir la euforia que se vive cuando está el partido. Ahí sí que no sé quién más va a decir ver o entrar. Espero que si solo ponen amén quiere decir que no me están escuchando, pero si dicen ver o entrar, posiblemente me están comprendiendo la pregunta. Entonces, hermanos, Juan 3:3 da la opción de que podamos ver el reino. Y Juan 3:5 da la opción de poder entrar al reino. Y pues estuvimos analizando también esta parte de que las 4 tierras de Lucas pues nos pueden ayudar a entender el panorama de ver y entrar al reino. Y Lucas 8:12 en la DHH dice: y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. Ese es de la DHH. Acá la palabra es oír. Esta es la persona, o esta es Deli, será la que oye y nunca medita en lo que escucha. Y por ende, mucho menos la aplica. Yo le podría decir que llena un requisito. Y nosotros les hablábamos a los jóvenes hace un tiempo que para poder ser parte del reino no debíamos solamente llenar el requisito. De decir, bueno, cuando nos dicen nuestros papás, mira, si no vas a la iglesia no vas a tener tal cosa. Pero a nosotros de adultos también nos puede pasar. Llenar el requisito porque ya es una costumbre de estar yendo a la congregación, venir, medio cantar, medio sentar, medio oír e irme. Y también hace unos días mencionaban de que nosotros nos hemos vuelto insensibles, y es cabal porque solamente venimos a oír la palabra
solo venimos a una monotonía y no pasa absolutamente nada. El problema de esto, hermanos, es que lo poco que oímos, el diablo nos lo quita y nos lo roba. ¿Y cuáles son las características de un ladrón? Y yo eso se lo preguntaba a mi hija. Pues el ladrón me observa, dice, sí, y te arrebata, le decía yo. El ladrón te calcula cuál es tu debilidad, cuál es tu vanagloria, cuál es tu mentira, cuál es tu flaqueza, y por ahí entra el diablo y te roba lo poquito que escuchaste. Y yo quisiera que ustedes, pues a mí me pasa, hermanos, a mí me pasa, es a mí, pero yo quisiera tomar cartas en el asunto de empezar a cambiar. Porque si no, solo voy a seguir viendo el reino y no voy a entrar al reino. Mateo 7:21 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir que el oír no me hace entrar al reino. Lo que me hace entrar al reino es que, habiendo oído, yo lo lleve a la práctica y yo cumpla, yo obedezca de lo que escuché. ¿Y cómo es que vamos a saber hacer la voluntad del Padre? Pues conociéndola. Y si solamente estamos oyendo, hermanos, pues difícilmente vamos a tener la capacidad de poderla poner por obra o practicarla. Eso es Lucas 8:12, que el que oye únicamente ve el reino. Ahora vamos a Lucas 8:13. Dice en la DHH, no sé, pero esta versión creo que a mí en lo personal me edificó. Dice: la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje. Escuche bien, oír. Este también escucha y lo recibe con gozo, pero no tienen suficiente raíz. Creen por un tiempo, pero a la hora de la prueba fallaron. Esta tierra, pues le cayó la semilla también, ¿verdad? Y ahí están nuestros ministros que son los que lanzan la palabra. Está la palabra de Dios que nosotros la podemos buscar. Y yo soy la tierra donde cayó la semilla, de que estaba entre piedras, donde cayó la semilla, únicamente escuché y analicé. ¿Sí? Cuando dice y la recibe con gusto, es tener cierta capacidad de poder recibirla y empezar como a sacar conjeturas o a sacar conclusiones. Pero cuando menciona que no tiene suficiente raíz, se refiere a que no está fundamentado bíblicamente, aunque que entiende a Dios con su propio intelecto. ¿Sí? Es porque entonces este carácter que yo tengo es porque mi mamá o mi papá eran así, eran así y tal, pero nunca se va a la Biblia y dice: nada bueno heredaste de tus padres, sino que saca sus propias conjeturas y quiere entender a Dios con su propia mentalidad. Y saben que ese es el otro problema, hermanos, es que resuelve los problemas de acuerdo a su propio intelecto. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que no dependemos absolutamente nada del Señor, sino que esta es la que no tiene raíz. De Lucas 8:13 es aquel que edifica su casa sobre la arena, que cuando vienen las lluvias, pues obviamente no tienen fundamentos y se cae. Hechos 14 dice, pues ahí hay una gran historia, hay una gran enseñanza. Hay un lugar llamado Listra, donde Pablo está haciendo milagros. Y
pues suceden algunas cosas, usted puede leer ahí Hechos 14, suceden algunas cosas y Pablo, bueno, al final y al cabo a Pablo estuvieron a punto de matarlo y lo apedrearon y lo dejaron tirado y después lo llevaron a otro lugar y ya estaba moribundo. Los discípulos o los que estaban escuchando pensaron que ya estaba muerto, pero de repente Pablo se levanta y dice, pues es necesario pasar por diversas tribulaciones para poder crecer. Y vamos a leer el verso 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Yo recuerdo, a mí no se me olvida que nuestro pastor siempre nos ha dicho, el que no tenga pruebas porque es altamente sospechoso. Y esto quiere decir, hermanos, eso quiere decir que para poder entrar en el reino nosotros tenemos que pasar por diversas tribulaciones o por diversas pruebas. Pero lo importante de ello es mantenernos en la fe. ¿Cómo en la fe? Habiendo escuchado, habiendo fundamentado bíblicamente lo que escuchamos, para que en el momento de la prueba, hermanos, nosotros salgamos victoriosos. Cuando nosotros decimos, tenemos que meditar de día y de noche, la verdad es que a mí me cuesta de día y de noche hacerlo. Pero ¿por qué no empezar con dedicarle un tiempo a la lectura olvidándose de todo? Sí, olvidándose. Tenemos un gran legado de versos que nos dan a nosotros los domingos y escoger dos versos y poder meditar en ellos y fundamentarnos en ellos para que en el momento de la prueba nosotros salgamos victoriosos. Pero como ahí sí que Lucas 8:13 solo nos deja ver el reino, solo nos deja, tal vez a usted alguna vez dice, ay, ¿por qué al hermano que cuando tiene esa gran tribulación feliz se mira? Es porque usted no sabe el proceso que el hermano ha llevado. Él ha tenido sus tribulaciones, pero él, como está fundamentado sobre la roca, sobre una base sólida, en momento de la tribulación, su fe no decae. Y eso es entrar al reino. Yo recuerdo que hace unos años nosotros tuvimos una gran dificultad y uno de los que estábamos sufriendo ese proceso, yo sentía que estaba como adormecido. Y yo le decía, pero ¿no te duele? O sea, no estás, ¿qué sentís? Nada, el Señor se va a encargar, me decía. Entonces, eso es Hechos 14. Eso es entrar en el reino, Hechos 14:22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y entonces usted dirá, pues quiere decir que siempre voy a estar en tribulación, sí, pero va a salir victorioso porque usted está fundamentado, hermano, sobre una base sólida. Ahora vamos a leer Lucas 8:14. Lucas 8:14 habla de la semilla entre espinos. La semilla cayó entre espinos, la semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan. Mire, esta también escucha. Pero poco a poco, se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llega a dar fruto. Esta tierra que donde cayó la semilla, que tiene, la tierra tiene espinos, oye, medita, pero cuando sale de acá, los afanes de la vida son mucho más importantes que poder ir a fundamentarse. Es más importante el estudio, es más importante el trabajo, es más importante las metas personales, casa, carro, sueldos, puntos.
Eso es más importante. Forjar un futuro exitoso para los hijos es más importante para este tipo de tierra. Obviamente, hermanos, no me vayan a malinterpretar. El querer esas cosas no es malo. Pero, y qué bueno que algunos lo tengan o lo tengamos en alguna etapa de obtención de riqueza. Pero cuando estas cosas toman prioridad en nuestra vida, no podemos entrar al reino. Es imposible. Recuerdan que hay un verso que dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino, que entre en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pues sí, porque ese rico, su prioridad son las riquezas. Aquí yo he conocido gente que tiene muchas riquezas, pero su prioridad es Dios. Entonces yo le aseguro que va a entrar al reino de los cielos. Hay una evidencia de no tener a Dios como prioridad, sino que la riqueza sí es no diezmar y no ofrendar. Cuando usted no cumple con ese mandamiento, hermanos, es una evidencia franca y clara de que pues Dios no es su prioridad. Dios no es el centro de todo lo que usted tiene. Hágase, pues esa conclusión yo pude sacar. Y también otra conclusión, hermanos, es que a veces otro comentario es que a veces nosotros nos preocupamos tanto porque le decimos a nuestros hijos, tenés que estudiar, y ya hiciste la tarea, ya estás al día o cualquier cosa, pero nos enfrascamos tanto en la insistencia de que ellos estudien y les evitamos entrar al reino. ¿Cómo es que les evitamos entrar al reino? Porque como la prioridad es que estudien, no tenemos tiempo para orar con ellos, no tenemos tiempo para leer con ellos, ni meditar. Entonces el estudio, la riqueza, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos y de la carne, pues toman prioridad en nuestra vida. Y ahí está difícil que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Marcos 10, 24 y 25 es el verso que yo les había mencionado, que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios, porque ese rico, la prioridad es en las riquezas, los afanes de la vida. Pero aquel que pone como prioridad a Dios, hermanos, ese sí puede entrar, por supuesto, y puede tener riqueza también, ¿verdad? Entonces, en el nombre del Señor, un día vamos a tener las dos cosas, pero siempre y cuando tengamos como prioridad al Señor. Ya casi voy a terminar, son 3 minutos creo que tengo. Acá, hermanos, los versos que antecedieron nos dan la única, Romanos 8:12, 8:13, 8:14, solo son una evidencia de cómo poder ver el reino. Cómo poderlo ver ahí, de que cómo la hermana disfruta estar en la presencia del Señor, cómo la hermana en momentos de tribulación se mantiene en paz, cómo a la hermana Dios le provee lo que necesita. Y una vez yo le decía, nosotros orábamos en casa y decíamos, Señor, nosotros hemos visto milagros que tú has hecho con los hermanos. Tú has provisto salud. Señor, tú has hecho milagros en nuestra congregación. Yo creo que era porque una de nuestras nenas estaba con fiebres fuertes. Y Señor, nosotros ya no queremos seguir viendo, sino que queremos experimentar eso. Entonces, eso es únicamente ver que los demás reciben beneficios o que viven constantemente edificándose sobre la roca. Pero el verso de Lucas 8:15 dice, pero la semilla es la tierra buena.
Pero la semilla en la tierra buena, pero la semilla en la buena tierra, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. A estos no lo sueltan, no sueltan la palabra, la hacen suya, la hacen vida en ellos y dan fruto con su perseverancia. Con esto quiere decir, hermanos, que Lucas 8:15 oye, medita, se fundamenta en la palabra, no pone como prioridad las cosas de la vida, las riquezas, sino que su prioridad es Cristo, su prioridad es la palabra. Entonces, de Lucas 8:15, hermanos, es el que tiene la capacidad de poder entrar al reino. Mateo 7:21 dice: no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Quiere decir, hermanos, que algunos de los que sí decimos Señor, Señor, sí vamos a poder entrar al reino de los cielos, siempre y cuando hagamos su voluntad fundamentados en la palabra. ¿Usted quiere ver o usted quiere entrar en el reino y vivir en el reino? Yo realmente, hermanos, yo anhelo entrar y vivir en el reino. Esa es la palabra que el Señor me ha regalado en esta tarde para usted, pero primero fue un regalo para mí, hermanos, ¿verdad? Fue un regalo y un tormento también de poder estar escudriñando para poder entender un poquito de lo que Dios me ha regalado. Dios les bendiga y nos vemos el domingo. Amén.